consulta que no lo puede entrar con la contraseña. Ya veo. Acá ya contestaste, perdón. Ok. ¿Comenzamos, profe? Sí, Sí, inicia nomás. Bueno, Preséntense, presenten el tema, el grupo y el tema. buenas tardes. Nosotros somos el grupo 10. Es Benson Angie, Valdés Lourdes y Veiga Luana. Y vamos a hablar sobre la cristalización. La cristalización es una operación difusional que consiste en la separación de un soluto de una solución por enfriamiento y separación de cristales. También se la puede definir como la formación de partículas sólidas a partir de una base homogénea. Esta formación se produce mediante un vapor, como es el caso de la nieve, a través de la solidificación de un líquido fundido, como ocurre en la formación de grandes monocristales, o bien como cristalización de una solución líquida. Esta operación es muy importante en la industria debido a que proporciona un método práctico para la obtención de sustancias químicas puras. El magma en la cristalización industrial es la mezcla bifásica formada por los líquidos madres y los cristales de todos los tamaños. Esta mezcla está contenida en un cristalizador y se saca como producto. Según el método por el que se lleva a cabo la sobresaturación, la cristalización se puede clasificar en cristalización por enfriamiento, por antidisolvente, por evaporación y por reactivos. Los factores que influyen en la cristalización son la pureza del producto, que es cuando un cristal sólido formado por sí solo es casi puro, pero queda retenido en el cristal líquido madre, lo que de baja pureza. Se seca sobre el producto y se produce contaminación. Entonces, el líquido madre es separado de los cristales por filtración o centrifugación y es eliminado por lavado con solvente fresca. Estos pasos de purificación dependen del tamaño y la uniformidad de los cristales. También es importante el aspecto y el intervalo de tamaños del producto cristalino, ya que si los cristales van a ser procesados por filtración, lavado o reacción con otros productos químicos, es preferible que su tamaño sea adecuado y uniforme. Por esto, controlar la distribución de tamaños de los cristales es uno de los principales objetivos que se tienen en cuenta en el diseño y operación de cristalizadores. El rendimiento de este proceso se calcula a partir de la concentración de la solución original y la solubilidad para la temperatura final, porque en los procesos de cristalización industrial, los cristales y los líquidos madres están en contacto el tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio, y los líquidos madres están saturados a la temperatura final del proceso. Otro factor importante son las formas de los cristales. Se presentan como poliedros con vértices agudos y caras planas. Los cristales se clasifican con base en los ángulos interfaciales. Existen 7 tipos de cristales: el cúbico, hexagonal, tetragonal, ortorrómbico, monoclínico, triclínico y trigonal. Y ahí se pueden observar algunos ejemplos. En los procesos de cristalización, el equilibrio se alcanza cuando la solución está saturada. Y para los cristales grandes, la relación de equilibrio se representa mediante la curva de solubilidad. Como se puede ver, la solubilidad para los cristales pequeños es mayor que la de los cristales ordinarios. Comúnmente los datos de solubilidad se aplican solamente a los cristales grandes, porque un cristal pequeño puede estar en equilibrio con una solución sobresaturada. En la formación de un cristal se necesita de 2 etapas: la formación de núcleos y el crecimiento de los cristales. Para ambas velocidades se necesita un potencial impulsor, que es la sobresaturación, que la cristalización no puede ocurrir sin una sobresaturación. Avanza. La sobresaturación puede generarse por uno o más de 3 métodos. Uno es el enfriamiento y la reducción de la temperatura de la solución, que ocurre cuando la solubilidad del soluto aumenta con el incremento de la temperatura. Otro es la evaporación del solvente, que ocurre cuando la solubilidad es independiente de la temperatura, y la salinación ocurre cuando se genera la sobresaturación mediante la adición de un tercer componente. Este tercer componente puede actuar mediante la formación de un solvente original con la formación con el solvente original de una mezcla de solvente en la que la solubilidad del soluto se reduce de manera brusca.
La nucleación es el nacimiento de cuerpos sólidos muy pequeños en el interior de una fase fluida homogénea sobresaturada. Este se puede clasificar en nucleación primaria y secundaria. A su vez, la nucleación primaria se clasifica en homogénea y heterogénea. La nucleación homogénea está restringida a la formación de nuevas partículas dentro de una fase no influenciada por ningún tipo de sólidos, incluyendo las paredes del recipiente y las partículas submicroscópicas de sustancias extrañas. Esta nucleación es espontánea y requiere de una mayor sobresaturación. En cambio, la nucleación heterogénea tiene lugar cuando las partículas sólidas de sustancias extrañas sí influyen sobre el proceso de nucleación, catalizando un aumento de la velocidad para una sobresaturación determinada. Esta nucleación ocurre a una saturación más baja que la de la homogénea. La nucleación secundaria es el método de nucleación más efectivo que se presenta cuando los cristales chocan entre sí. Esta nucleación depende de la intensidad de agitación que se presenta sobre saturación baja, donde la velocidad del crecimiento de los cristales tiene un valor óptimo para un buen tamaño de los mismos. Existen dos tipos de nucleación secundaria que son colisiones entre cristales existentes y la nucleación debido al esfuerzo cortante del fluido, que ocurre cuando una solución sobresaturada se mueve sobre la superficie de un cristal en crecimiento con una velocidad. El esfuerzo cortante en la capa límite puede barrer hacia afuera los embriones o núcleos, que de no ser así se incorporarían al cristal en crecimiento para aparecer como nuevos cristales. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el crecimiento de los cristales. Como podemos visualizar aquí, el crecimiento de los cristales es un proceso difusional que está modificado por el efecto de las superficies sólidas sobre las que tiene lugar el crecimiento. Las moléculas o iones del soluto alcanzan las caras en crecimiento de un cristal por difusión a través de la fase líquida. Una vez que estas moléculas o iones llegan a la superficie, tienen que ser aceptadas por el cristal y entonces organizarse dentro de la red. Esta reacción consta de dos etapas en series y cabe aclarar que ninguna de las dos etapas va a tener lugar si la solución no está sobresaturada. Para esto existen tres métodos para producir sobresaturación. El primero es que la sobresaturación se puede conseguir por enfriamiento, por evaporación, o hay casos intermedios donde resulta eficaz una combinación de evaporación y enfriamiento. En la próxima filmina vamos a ver el tema de equipos de cristalización. Como podemos leer aquí, los cristalizadores comerciales pueden operar de forma continua o por cargas, excepto para aplicaciones especiales donde se prefiere la operación continua. Aquí tenemos un tipo de cristalizador de enfriamiento, como lo es el cristalizador de vacío, que estos son los más modernos y utilizan enfriamiento por evaporación adiabática para generar esa sobresaturación. En la próxima filmina podemos ver un tipo de cristalizador de tubo de aspiración deflector, que es un equipo muy versátil y eficaz. En líneas generales, el cuerpo del cristalizador está equipado con un tubo de aspiración, el cual también actúa como una placa deflectora para poder controlar la circulación del magma, y además posee un agitador de turbina que está dirigido hacia abajo para poder proporcionar una circulación que sea controlable dentro del cristalizador. En la próxima filmina podemos ver otros ejemplos como el cristalizador de tanque agitado y el cristalizador de superficie raspada. También en la próxima filmina acá podemos ver cristalizadores del tipo de evaporación, como lo es el cristalizador de magma circulante y el cristalizador Oslo, siendo este último también conocido como de lecho fluidizo. En líneas generales, como podemos visualizar, este tipo de cristalizador está formado por un calentador, un condensador, un cristalizador evaporativo, una bomba de flujo axial y también tuberías de circulación. Una consulta que surgió la duda en el proceso de cristalización que habíamos visto en el proceso de Boole. Cuando hacemos la separación de cristales, ¿qué obtenemos? Por un lado los cristales y por el otro, ¿qué se llega a obtener? ¿Una solución saturada, el solvente puro, una solución diluida?
Los del grupo. ¿Qué se obtiene por la separación de cristales? ¿El solvente, profe, sería? Vamos de vuelta a ver los del grupo. En una operación de cristalización, ¿qué obtenemos? Tenemos dos corrientes de salida. Hacemos una separación por cristalización. ¿Qué se obtiene? Lo pusieron creo que en la segunda filmina. Una sustancia química pura. Esa sería una. ¿Y la otra corriente? ¿Qué separamos? Los cristales. Los cristales sería la sustancia pura. Supongamos que es suficientemente pura. Pero ¿qué obtenemos? ¿Qué es la solución? ¿Qué es el magma? O las aguas madres. ¿Qué composición tiene? Es la mezcla formada por los líquidos y los cristales. ¿Y cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Concentrada, diluida, saturada, sobresaturada? ¿Pueden compartir la segunda filmina? Sí, yo comparto. Ahí donde decía magma. Le diste finalizar ahí. Ahí cuando habla del magma, que dice la mezcla bifásica formada por líquidos madres y los cristales de todos sus tamaños. ¿Qué es el magma? ¿Qué les parece? ¿En qué estado te finaliza el magma? Fue un error muy común que, ¿se acuerdan en el segundo taller? Cuando tenían que plantear el diagrama de bloques de diferentes procesos. Habían procesos en los cuales se separaban por cristalización. El error más común que vi en casi todos los grupos es que ponían de una separación por cristalización, obtenían por un lado los cristales y por el otro lado el solvente. En la cristalización nunca se obtiene el solvente puro. Siempre obtenemos obviamente los cristales, pero por otro lado nos sale el solvente. ¿Qué es lo lógico que obtendríamos? Si nosotros estamos cristalizando, o sea, tenemos una solución sobresaturada, cristalizamos de manera de separar parte del soluto en forma de cristales. La solución remanente, ¿cómo se encuentra? ¿Saturada, sobresaturada, diluida? A ver, los chicos del grupo, ¿nadie estudió? ¿Solamente leyeron el material? Una solución saturada, pues. Se obtiene una solución saturada, siempre se obtiene una solución saturada. Nunca diluida, nunca sobresaturada. Ya sea que los cristales separemos por precipitación, por centrifugación, por filtrado, siempre vamos a obtener una solución saturada. El principio para la separación por cristalización es que nosotros tenemos una solución con una determinada concentración. Ustedes explicaron 3 procesos. ¿Qué hacían? En el primer proceso enfriaban la solución. Enfriaban lo suficiente para que la solución que originalmente estaba diluida o saturada pase a un estado de sobresaturación. Como se sobresatura, se empiezan a formar los cristales. ¿Hasta qué punto se van a formar los cristales? Hasta que la solución remanente para esa temperatura se encuentre saturada nuevamente. Para esa temperatura. Ahí yo puedo retirar los cristales y obtengo una solución saturada. Lo que pasa es que cuando yo estoy en un proceso continuo, esa solución saturada vuelve para atrás en mi proceso, o lo que tengo que hacer es un proceso siguiente para volver a obtener más cristales. Por ejemplo, evaporar el solvente, que es el segundo método que explicaron. Como yo ya tengo una solución que a baja temperatura
no cristaliza, lo que hago es retirar parte del solvente. Evaporo parte del solvente. Cuando evaporo parte del solvente y vuelvo a bajar la temperatura, esa solución vuelve a estar saturada, se vuelven a formar cristales. Puedo retirar más cristales, puedo obtener más producto terminado. Nuevamente voy a obtener una solución saturada. ¿Cómo vuelvo a recuperar esos cristales que me están quedando? Tengo la tercera opción, que ustedes explicaron, que es adicionar un electrolito. Yo adiciono algún electrolito, vuelvo a saturar la solución por adición de otro electrolito, y ahí obtendría cristales, pero que ya no serían puros. Estoy saturando con otra sal la solución, se vuelven a formar cristales, los vuelvo a separar, y nuevamente obtengo una solución madre que va a estar saturada, pero ya va a tener una mezcla de electrolitos. Pero siempre, en cualquiera de los tres métodos, yo separo siempre cristales por un lado y una solución saturada por otro. ¿Sí? Eso es básico en la cristalización. ¿Cómo separo los cristales? Ya es la siguiente operación unitaria. Puede ser por filtración, puede ser por centrifugación, por decantación. Pero siempre como producto de una cristalización, yo voy a obtener dos corrientes. Por un lado cristales, por otro lado solución madre. Esa solución madre va a estar saturada a la temperatura que estemos trabajando con la cristalización. ¿Queda claro el concepto? Es para todos, porque es un error común que cometieron, creo que casi todos los grupos que me tocó corregir. Sí. Si alguien tiene alguna duda, consulte, no hay problema, volvemos a verlo. Lo vuelvo a explicar. No hay dudas. Faltaba el grupo, algún otro grupo exponía hoy, no recuerdo, el grupo 11. ¿Algún otro grupo que le tocaba exponer hoy? No recuerdo si les tocaba el grupo 11, Cortés, Siviero, Soto, Claver, Mosquera. Profe, Sí. nosotros nos tocaba exponer hoy el tema es que con el tema de la visita a la planta, honestamente pensamos que se pasaba para la semana que viene y no lo tenemos preparado. Tenemos hecho el PowerPoint, pero honestamente no lo estudiamos. ¿Qué tema tenían para hoy? Centrifugas. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Centrifugas. Centrífugas. Ajá. Bueno, lástima porque es un tema que va siempre atado a la cristalización, normalmente. Bueno, lo exponen la clase que viene. Dale, Bueno, profe, muchísimas gracias. Disculpe, profe, la verdad no. Ok. Bueno, un segundito, voy a compartir pantalla. Un segundo, ya les comparto. Hoy vamos a ver el último taller de extracción. Es el último taller de balance de materia que vamos a ver en el año. Luego, a partir de aquí ya empezaríamos a entrar con lo que es balance de energía. La extracción con solvente, ¿saben lo que es la extracción con solvente? ¿Escucharon hablar? Recuerden que siempre diferenciábamos los procesos unitarios, que eran los que tenían las reacciones, que involucraban una reacción química, y las operaciones unitarias, que podían ser difusionales o no difusionales. La extracción con solvente
se trata justamente de una operación difusional. ¿Por qué? ¿Qué hacemos en una extracción con solvente? Lo que hacemos es tratar de recuperar un soluto que tiene un valor económico que normalmente está contenido dentro de una matriz sólida, por medio de un solvente. ¿Qué significa esto de soluto, matriz sólida y solvente? Es lo que hacen ustedes cada día cuando toman mate. Tienen una matriz sólida, que es la yerba, extraen el material soluble para formar la infusión, que es el mate que toman. El mate, el café, el té, es una extracción sólido-líquido, ustedes ya lo saben. Ahora, esa extracción sólido-líquido puede ser realizada sobre diferentes materiales sólidos para obtener diferentes solutos. Y normalmente se busca siempre el solvente más afín al soluto que nosotros estamos queriendo extraer. O sea, el solvente que permite la mayor difusión del soluto, permite la mejor extracción, y obviamente tiene que facilitar la penetración dentro de esa matriz sólida, tiene que ser económico, tiene que ser seguro, dentro de lo posible, seguro para su manipulación. Por ejemplo, en lo que es extracción de aceites, se trabaja con solventes que son muy volátiles, o sea, estamos hablando de un ambiente explosivo, estamos hablando de materiales, por ejemplo, como ser el hexano, el hexano, que son tóxicos y explosivos. ¿Por qué decimos que se produce una difusión? Porque el soluto normalmente no está libre dentro de esa matriz sólida. Cuando hablamos de una difusión, de una transferencia de materia, significa que ese soluto dentro del material sólido que nosotros estamos tratando de extraer se encuentra en una determinada concentración. Cuando ese material sólido se sumerge en el solvente, hay una diferencia de concentración entre el material sólido y el solvente, y entonces el soluto tiende siempre a difundir hacia la zona de menor concentración. Cuando ustedes hablen o cuando escuchen hablar de transferencia de materia, siempre se está dando por la migración, por el viaje de iones, de solutos, de moléculas, desde una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. Siempre se da en ese sentido. Nunca en sentido contrario. Nunca un soluto va a viajar desde una zona de baja concentración hacia una zona de alta concentración. Ese fenómeno de migración de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración es lo que nos permite hacer una extracción. ¿En qué momento se interrumpe la extracción? ¿En qué momento finaliza? ¿Cuál es el límite de la extracción? Nosotros, si hacemos un mate, si preparamos un mate, cargamos el agua caliente, dejamos que se asiente el mate y va a llegar a un equilibrio. ¿Qué equilibrio va a llegar? O sea, si dejamos mucho tiempo, se va a dar un equilibrio tal que la concentración dentro de esa matriz sólida, dentro de la yerba, va a ser igual a la concentración en el agua que está fuera de la yerba, la que está mojando el mate, la que estamos utilizando para el mate. Cuando se da ese equilibrio de concentraciones, entonces ya no se produce una extracción. Y ahí es cuando nosotros aspiramos y tomamos el mate. ¿Qué pasa? Todavía queda soluto dentro de la yerba. Ese soluto, esos materiales solubles que son los que nosotros disfrutamos cuando tomamos un mate. ¿Cómo los volvemos a extraer? Volvemos a agregar agua. Volvemos a agregar el solvente. Como el solvente que nosotros estamos agregando es puro, es agua limpia, nuevamente hay una diferencia de concentración entre el material del soluto, entre el soluto que está contenido dentro del material sólido y el medio líquido que lo envuelve. Siempre que nosotros tengamos esa diferencia de concentración, vamos a poder hacer una extracción. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando ustedes van tomando mate? Obviamente el mate se va lavando. Cada vez que aspiran el mate, cada vez que toman el mate, que hacen una extracción, obviamente van extrayendo menor cantidad de solutos. El mate se va lavando. Y se va lavando porque nosotros estamos agotando ese material sólido. Si nosotros siguiéramos tomando mate, agregando agua siempre a la misma yerba, va a llegar un momento, allá en el tiempo, en que ya no vamos a extraer absolutamente nada. Si nosotros agregamos agua pura, extraemos agua pura. Ese va a ser el punto límite de la extracción. Ahora,
no siempre es económico llegar hasta ese extremo. O sea, cada vez que nosotros hacemos una extracción a nivel industrial, significa un costo. Un costo de solvente, un costo de calentar el solvente, si hacemos con temperatura. La extracción normalmente me va a generar un líquido diluido, que luego nosotros tenemos que concentrar. Y todas esas operaciones que son anexas al proceso de extracción representan un costo. Y tienen una limitación técnica, obviamente. Entonces el proceso de extracción siempre lo vamos a realizar mientras nosotros tengamos una diferencia de concentración, pero también mientras sea económico. Básicamente, ¿en qué consiste? Como les decía, utilizar un disolvente para separar ese material soluble. Si nosotros trasladamos esa imagen del mate que tenemos ahí al lado de la computadora a una operación en planta, un proceso industrial, si extrapolamos es exactamente lo mismo. Es agregar un disolvente fresco al material sólido. Solamente que en vez de realizar varias extracciones batch en un solo tanque, lo que hacemos es, se agrega el líquido, hace una extracción en un tanque, se retira ese líquido de ese tanque que ya tiene algo de soluto, y se vuelve a agregar en otro equipo, en otro tanque, donde también tiene sólidos. Entonces, a medida que se va haciendo, que ese líquido va circulando de un tanque a otro, se va enriqueciendo, o sea, va aumentando su concentración. Esa serie de equipos que se van colocando para hacer la extracción se llama batería de extracción normalmente. ¿Cuál es el objetivo? Realizar en un solo proceso varias etapas de extracción y a su vez que el producto, que el líquido obtenido al final de mi proceso, no esté tan diluido. Se busca que el líquido esté un poco más concentrado. Si lo quieren ver de una forma, ¿cómo sería hacerlo en la casa? Si tuviésemos el mate, cargamos el agua caliente, hacemos la extracción del líquido, pero en vez de tomarlo, ese líquido que ya tiene ese soluto, lo calentamos y lo volvemos a meter en otro mate distinto. Luego sacamos por la bombilla y en vez de tomarnos, lo pasamos a otro mate que tiene yerba nueva y así ese líquido se va a ir enriqueciendo en el material soluble que trae la yerba. Entonces al final vamos a obtener un mate extremadamente concentrado, no extremadamente concentrado, va a ser bastante concentrado, nos va a perforar el estómago, pero vamos a tener un producto más concentrado que si estuviésemos tomando con un solo mate. ¿Cuál es el objetivo? A nivel industrial, un producto diluido raramente se comercializa. Normalmente se comercializa un producto concentrado. Y entonces, de esa forma nosotros vamos teniendo un producto que tiene mayor concentración, vamos mejorando nuestra eficiencia de extracción, y luego cuando tenemos que ir a un proceso de evaporación y de concentración, ya tenemos que evaporar menos líquido, porque ya tenemos mayor contenido de sólidos. ¿Se comprende? Cualquier duda, me interrumpe. Bueno, si vemos un segundito, acá tenemos un dibujito muy ilustrativo, pero que en realidad no es muy moderno, sobre lo que es una batería de extracción. Cada tanque contiene un material sólido. Nosotros agregamos el solvente fresco por el tanque que está en el nivel superior. Una vez que agregamos, cargamos el tanque y por rebalse pasa hacia el tanque inferior, hace nuevamente una extracción, por rebalse pasa al tanque inferior y así sucesivamente hasta que por rebalse, por nivel, retiramos del último tanque la solución concentrada. A su vez, esos sólidos sobre los que vamos a hacer la extracción, alimentamos por el tanque inferior, los cargamos en el tanque, se encuentran en una suspensión, tomamos con una bomba y lo mandamos al tanque superior y así sucesivamente hacia arriba. Entonces estamos poniendo en contacto en contracorriente el solvente fresco con los sólidos. De manera tal que en este punto, en el estado donde yo ingreso con el solvente fresco, los sólidos están prácticamente agotados. Yo tengo la máxima diferencia de concentración, entonces tengo una fuerza impulsora muy grande, tengo una transferencia
tengo una diferencia de concentración muy grande, que es lo que me favorece esa difusión, esa transferencia del material soluble del sólido hacia el líquido. Como ese líquido se va concentrando, en este punto yo voy a tener que la solución concentrada se pone en contacto con el sólido más concentrado. Como el sólido está concentrado en el soluto, también tengo una diferencia de concentración grande. Y por lo tanto también tengo fuerza impulsora que me permite que esa solución extraiga parte del soluto del material sólido. Es una circulación en contracorriente. Este gráfico es más que nada para verlo cómo sería, para tener una imagen visual del proceso. Normalmente se realiza en recipientes cerrados, en tanques cerrados. Si nosotros tenemos que plantear el diagrama de bloques de esta operación, sería similar a esto que tenemos aquí abajo. Tenemos las n etapas de extracción, tenemos el ingreso de la alimentación con soluto, tenemos el ingreso del solvente, se van poniendo en contacto, obtenemos la solución concentrada y los sólidos agotados. Si yo planteo de esta forma, y yo saco, por ejemplo, tomemos la operación número 1. Tengo la entrada de alimentación, tengo el solvente, que ya trae, la corriente B2 que ya trae algo de solutos, ingresa al proceso de extracción y obtengo como productos una solución concentrada y un sólido que va a tener obviamente menos contenido de soluto que el sólido L0. Yo puedo plantear un diagrama de bloques aquí, puedo plantear un balance de materia para este bloque en particular, sacando muestra de las corrientes que ingresan y de las corrientes que salen. Y así plantear todo el balance de materia global y particular para esta etapa del proceso de extracción. Y lo puedo hacer sucesivamente para cada una de las n etapas. ¿Sí? Ahora, también podría considerar toda mi batería de extracción, o sea, las n etapas de extracción, como un solo proceso. Como un solo proceso de extracción, como si se tratase de un solo tanque, un solo recipiente donde yo hago la extracción. Lo que habíamos visto, yo delimito mi sistema, englobando las n etapas, y entonces analizo cuáles son las corrientes que ingresan y las corrientes que salen. ¿Cuáles son las corrientes que ingresan y que salen? El solvente puro, el sólido seco o concentrado, obtengo la solución concentrada de salida y los sólidos agotados. De esa manera puedo plantear, en forma bastante sencilla, el balance de materia global. Todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale. Y puedo plantear el balance de materia particular para el soluto. Todo lo que ingresa con el solvente, más todo lo que sale concentrado, es igual a todo lo que ingresa con el sólido y lo que ingresa con el solvente, porque en algunos casos puede ingresar el solvente con algo de material ya disuelto, es igual a todo lo que sale de solución concentrada más el sólido agotado. Lo puedo plantear para el soluto, que es normalmente siempre mi producto de interés. Ahora, ¿qué es lo diferente que podemos ver en una extracción sólido-líquido? Y acá es lo que por ahí les cuesta visualizar. Si se acuerdan, nosotros en las operaciones anteriores podíamos hacer relaciones entre corrientes. Podemos plantear relaciones entre corrientes. Por ejemplo, en lo que era destilación, en la separación por tamaño, en las arandas, hacíamos que la relación entre corrientes, entre una corriente de salida y la alimentación, es igual a una constante. Bueno, en extracción, nosotros podemos plantear una relación que está dada por la masa de soluto en la solución concentrada sobre la masa de solvente en la solución concentrada. Ese cociente es igual a una constante y que va a ser igual a la masa de soluto en la corriente de sólidos agotados dividido la masa de solvente en la corriente de sólidos agotados.
es una relación entre los componentes de la misma corriente. Fíjense que estamos hablando del soluto y del solvente de la corriente B1. Y eso es igual a la relación entre el soluto y el solvente de la corriente LN o de sólidos agotados. Ahora, un punto en particular es que yo solo puedo plantear para estas dos corrientes, sólidos agotados y solución concentrada. No puedo plantear ese equilibrio para la alimentación con el solvente, por ejemplo, la alimentación de sólidos con el solvente puro que estoy utilizando, porque este solvente puede o no tener sólidos. Por ese mismo motivo tampoco puedo plantear entre el solvente y los sólidos agotados, o entre el solvente y la solución concentrada. Esta relación solo la puedo dar entre la solución concentrada y el sólido agotado. ¿Por qué? A ver, ¿a alguien se le ocurre por qué puede ser esto? ¿O qué significa esto? Cuando nosotros sacamos el sólido agotado actúa como una esponja. Hagan de cuenta que ustedes están trabajando con una esponja. Su material inerte es una esponja. Si yo una esponja la sumerjo en un balde que tiene una mezcla de agua y aceite, la esponja absorbe esa emulsión de agua y aceite, la llevo a otro recipiente, lo aprieto, lo extraigo. La solución que yo pude extraer de la esponja tiene exactamente la misma composición o la misma relación de masas que tenía en el balde original. Se da esa situación porque el sólido agotado ya está en equilibrio con su medio. Entonces, la composición, la relación entre el soluto y el solvente es la misma. Es una característica propia de lo que es proceso de extracción sólido-líquido. Siempre tienen que tener en cuenta, siempre tienen que recordar que la corriente de sólido agotado está compuesta por la masa del soluto, más la masa del solvente y la masa de material inerte. Independientemente de qué material estemos extrayendo en el problema que les vamos a dar, siempre vamos a tener ese material inerte. Si no tuviésemos material inerte sería una disolución. Pero si estamos hablando de una extracción de madera, de una extracción de café, de una extracción de aceite de soja, por ejemplo, a partir de un granulado de soja, nosotros vamos a tener que ese solvente, ese soluto está contenido en una matriz que es insoluble en el solvente. Ese es el material inerte. Sería la fibra que no se llega a disolver en el solvente que estamos utilizando. Ese material inerte atraviesa todo el proceso de un punto al otro y no sufre variación. Si yo ingresé 1 kilo de material inerte en la corriente L0, en la corriente LN voy a tener 1 kilo de material inerte. Atraviesa todo el proceso y en ningún momento hay transferencia de ese material hacia la corriente de solvente. Perdón. Como ejemplo de extracción, por ejemplo, se habla de lo que es el método de carrusel, que se utiliza normalmente para lo que es soja. En el proceso de carrusel lo que tenemos es, en vez de recipientes estáticos, que serían nuestros tanques o nuestros tanques cerrados donde nosotros hacemos la extracción, tenemos una especie de calecita que tiene compartimientos. Esa calecita que tiene compartimentos se le va girando y en cada compartimento va cargando el material sólido. Entonces tenemos un proceso continuo, tanto desde el punto de vista de la alimentación, como desde el punto de la alimentación de líquido, como desde el punto de vista de la alimentación de material sólido. Tenemos constantemente una dosificación de material sólido desde un tornillo que va cargando compartimientos en el carrusel, en la calecita. Esos compartimientos van girando y automáticamente se vuelven a cargar. El líquido que hace la extracción atraviesa un compartimento,
pasa hacia el fondo porque tiene el líquido, se lo carga por la parte superior, pasa hacia el fondo porque en el fondo tiene una rejilla, se recoge y con bomba se vuelve a cargar hacia arriba al compartimento siguiente. Esos compartimentos que van girando llegan a un punto en el cual se abre el fondo y se descarga el material sólido que ya está agotado. Entonces constantemente yo tengo una adición de sólidos y constantemente tengo un retiro de ese material sólido. Lo mismo que el solvente, constantemente estoy ingresando solvente y retirando el solvente con el soluto de interés. Es un proceso continuo. En el proceso anterior, donde nosotros veíamos los tanques o los recipientes cerrados, en realidad es un proceso continuo por el lado del solvente, pero es un proceso batch o semicontinuo por el lado de los sólidos. Se puede tomar de las dos, se puede tener las dos situaciones. O completamente continuo, tanto por sólido como por líquido, o continuo por parte del líquido y discontinuo o semicontinuo por el lado de sólidos. Ahora, a los efectos del balance de materia global o particular, da lo mismo. Acuérdense que cuando nosotros analizamos el balance de materia y el diagrama de bloque, nos independizamos del equipo. Y lo planteamos en un estado estacionario. O sea, no nos interesa si es continuo o discontinuo, lo analizamos como un solo tipo de equipo, de proceso. En realidad, lo que es el proceso de extracción sólido-líquido es bastante corto. Vamos a ver el problema. Ustedes ya tienen subido al campus la serie de problemas del taller número 6 para extracción sólido-líquido. Tienen 3 problemas de extracción y tienen que entregar solamente el tercero. Solamente que en el tercero tienen que tomar datos del segundo, o sea que tienen que resolver el segundo para poder hacer el tercero. Pero solamente presentar el tercero en el informe que tienen que subir al campus. No sé si lo descargaron, yo se los dejo, quiero que lo lean un poquito al problema y piensen cómo lo podrían plantear. En este caso nosotros tenemos que mi material sólido es la madera, el quebracho colorado, ingresa 300 toneladas de madera a la planta, esa madera tiene un 18% de humedad, esos son datos de proceso, pero que lo vamos a tener que utilizar en nuestro balance de materia. Habla un poquito sobre el proceso y nos dice que se hace una extracción y se obtiene una solución al 7% masa sobre masa o peso sobre peso de tanino, que es el material soluble. Como residuo se obtiene acerrín agotado, o sea, el acerrín que ya no tiene más tanino. En etapas posteriores se hace un proceso de evaporación, esa solución del 7% la concentramos al 52%, y finalmente secamos esa solución concentrada, la secamos en un atomizador de spray, y se obtiene un polvo con un 9% de humedad. Esos son los datos de todo mi proceso, de toda la planta. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? ¿Qué es lo que yo tengo que llegar a plantear? Tengo que ver si la cantidad de extractivos en la madera era del orden del 25% peso en peso, y el acerrín agotado contiene un 2,5%, ¿qué cantidad de tanino voy a obtener? O sea, yo sé que ingresan 330 toneladas de madera que tienen 18% de humedad. O sea, 18% de estas 330 toneladas es agua. O sea que a eso no le voy a extraer absolutamente nada de tanino. Al resto de la madera, que es la madera seca, contiene un 25% de material soluble. Si yo sé que ingresé esa cantidad a la planta y pude extraer hasta un límite en el cual en la madera queda un 2,5% de sólidos, ¿qué cantidad de tanino puedo llegar a obtener? Expresando todo en base seca. Una vez que ya tengo ese dato, quiero que determinen el rendimiento de la etapa de extracción
y la eficiencia de la extracción. Tengan en cuenta que son dos cosas diferentes. Rendimiento no es lo mismo que eficiencia. Bueno, les dejo 10 minutos, léanlo, mastíquenlo, vean cómo pueden intentar resolver el problema y después vemos cómo se puede hacer el planteo. Yo les voy a plantear el problema, les voy a presentar, porque hay algunos conceptos que quiero que los vayan aprendiendo, prefiero dárselos yo antes que estén con conceptos errados, por ejemplo, como es el rendimiento, como es la eficiencia. Quiero que tengan bien claro el concepto. Entonces yo les voy a dar la resolución. Pero lo que quiero es que se vayan metiendo un poquito en lo que es un verdadero problema de resolución de escala industrial y tomen todos esos datos y vean cómo los pueden usar para calcular algo que todos los días se realiza en una fábrica. Todos los días se realiza el cálculo de rendimiento y de eficiencia del proceso. Ustedes como ingeniero, cuando trabajan en una planta, sí o sí van a ver que todos los días tienen que calcular el rendimiento de su proceso y la eficiencia. ¿Alguna duda? Bueno, son las 8 menos 10. Traten de plantear. Si alguien quiere, después puede sacar una foto y compartir, a ver cómo planteó la resolución. No es necesario que lleguen a un valor numérico, pero traten de plantear, es bastante sencillo. Lo que pasa es que son muchos datos que tienen que interpretarlos. Léanlo, planteen sus ecuaciones y vemos dentro de 10 minutos. ¿El problema? ¿O tienen alguna consulta, alguna duda? Bueno, vamos a ver un poquito la resolución. ¿Cómo interpretan ustedes lo que es, o cuando hablamos de
el rendimiento y la eficiencia. ¿Qué interpretan por rendimiento y eficiencia? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de una abstracción que de la eficiencia de un proceso? ¿De rendimiento de una abstracción que de eficiencia de una abstracción? ¿Qué les parece? Perdón, no usen el chat porque yo estoy con la pantalla, compartiendo la pantalla, entonces no puedo estar viendo el chat al mismo tiempo. ¿Qué les parece que puede ser la eficiencia de una abstracción o el rendimiento de una etapa de abstracción? O el rendimiento de un proceso. No entiendo por rendimiento qué tan útil es esa reacción. Un poquito más fuerte, por favor. Yo entiendo por rendimiento entiendo que me está queriendo decir como qué tan útil es esa reacción. En cambio, la eficiencia, si funciona bien o no. ¿Me escuchó? Sí, pero no estoy pensando en la respuesta. En la parte de eficiencia, sí estamos más o menos cerca. En rendimiento no, porque no es qué tan útil. O sea, no estamos hablando de la utilidad de un proceso o la utilidad de una abstracción. El rendimiento de una etapa normalmente significa cuánto obtengo a partir de la materia prima que yo empleé. Yo tengo mi proceso, introduzco una determinada masa de materia prima y tengo que ver cuál es la masa de producto que obtuve. Ese va a ser el rendimiento de mi proceso. ¿Cuál es la cantidad de producto que obtengo a partir de la materia prima empleada? Ahora, el rendimiento puede ser, supongamos, puede ser alto o puede ser bajo, pero normalmente ya es una característica de la materia prima. En este caso, que yo tengo un 25% de extractivos en la madera, un segundito. Fíjense que el problema me dice que tengo un 25% de extractivos. Entonces, obviamente, el rendimiento va a ser bajo, porque a partir de la materia prima que yo coloque voy a obtener poca cantidad de producto. Ahora, eso es el rendimiento referido a lo que yo puedo obtener en función de la materia prima. Pero la eficiencia del proceso está referido no a la calidad de la materia prima. No está referido a si mi materia prima me permite hacer una extracción, me permite obtener mucho o poco producto. La eficiencia está referida a qué tan eficiente fui yo durante mi proceso, o sea, qué tantas pérdidas tuve a lo largo de mi proceso que evitaron que yo llegue a obtener mi producto. Por ejemplo, si todo ese material que ingresa, aunque sea poco el rendimiento, aunque la madera tenga muy poco extractivo, pero si todos los extractivos que ingresan yo los puedo trasladar a mi producto, tendría un 100% de eficiencia. Pero ¿qué pasa? Yo no tengo un 100% de eficiencia porque me dice que parte del acerrín lleva algo de soluto. Ese es este dato de 2,5%. Significa que yo no pude extraer todo el material soluble. Como yo no pude extraer todo ese material soluble, mi eficiencia no va a ser 100%, siempre va a ser un poquito más baja. Si un día yo extraigo una determinada cantidad de producto y dejo, en lugar de 2,5%, dejo 10% del soluto, mi eficiencia va a ser bajísima. Obviamente voy a obtener menos producto. Pero si algún día yo puedo bajar este remanente en el acerrín agotado y dejarlo en un 1%, obviamente mi eficiencia va a aumentar. La eficiencia es cómo conduje yo mi proceso, cómo manejé yo mi proceso industrial. El rendimiento está referido más a la calidad de la materia prima. Si la materia prima me trae mucho material con el cual yo puedo obtener mi producto, voy a obtener un rendimiento alto. En cambio, si la materia prima es de mala calidad, no tiene suficiente material como para obtener mi producto, mi rendimiento va a ser bajo. Cambio la pantalla, un segundito.
Voy a compartir otro PowerPoint. Bueno, acá tenemos de vuelta el mismo problema, tenemos los mismos datos, solamente que ya tenemos planteado el balance de materia, perdón, el diagrama de bloques. ¿Cómo nombramos nosotros a las corrientes? Colocamos que S va a ser el solvente, la solución extraída la vamos a llamar M, el material a extraer va a ser G y el sólido agotado va a ser L. ¿Qué puedo tener yo en cada corriente? El solvente, dependiendo del problema, puede tener uno o dos componentes. Puede estar compuesto por solvente o puede tener algo del soluto de interés, que yo lo llamo con el subíndice I. ¿Por qué puedo tener solvente de interés? Porque luego de la etapa de extracción, yo obtengo una solución relativamente diluida. Lo ideal es que yo tenga que concentrar esa solución y parte del solvente que evaporo lo vuelvo a ingresar en el proceso de extracción. Entonces yo hago una recuperación del solvente y puede ser que esta fracción de solvente no sea 0, sino que tenga un cierto valor. Lo mismo que pasaba, por ejemplo, en la operación de absorción. Cuando nosotros hacíamos la operación de absorción, analizábamos la absorción y veíamos que en algunos casos el líquido que ingresaba, el absorbente, podía traer o no el soluto de interés, lo mismo está ocurriendo acá. Ese solvente puede ser recuperado en una etapa posterior del proceso y por lo tanto puede o no contener parte del soluto. El material a extraer está compuesto por dos componentes. La fibra, que era el material inerte que yo les comentaba hoy, y obviamente el soluto, que es lo que yo quiero obtener, que va a ser mi producto final. La solución de extracción obviamente va a ser el solvente y el soluto, porque es lo que yo estoy buscando, y el sólido agotado, que inicialmente tenía dos componentes, ahora va a tener tres componentes. Va a tener la fibra, que es material inerte, va a tener un poco de soluto, porque no hay una extracción que sea 100% eficiente, y junto con esa fibra, con ese soluto y con esa fibra, va a ir siempre algo del solvente. O sea, en el proceso de extracción, yo siempre pierdo algo de solvente que va hacia el sólido agotado. Puede ser que en alguna etapa posterior, por ejemplo, lo que se hace en soja cuando trabajamos con N-hexano, con algún solvente caro, ese sólido agotado sufre un siguiente proceso en el cual se recupera el solvente, porque el solvente es muy costoso. Pero siempre, indefectiblemente, en una etapa de extracción sólido-líquido, el sólido arrastra el solvente, sí o sí. Siempre tenemos una pérdida. Por eso, este material agotado va a tener tres componentes. ¿Hasta ahí alguna duda sobre la operación? ¿Sobre la operación de extracción? Bueno. Creo que no, profe. Sí, un segundito, ya paso la figura. ¿Qué va a pasar? Ahí está. Bueno, vamos a ver un poquito la resolución. La primera parte es todo el problema, el diagrama de bloques es exactamente el mismo. ¿Qué hago? Identifico mis componentes. ¿Cómo nombro yo? ¿Qué subíndice nombro a mis componentes? S de solvente y de soluto F de fibra. Esto independientemente de qué problema industrial estemos planteando, ya sea para tanino, para café, para soja, traten de nombrar siempre de la misma forma. S solvente y sobre todo el soluto y la fibra con el mismo subíndice. ¿Cuáles son las incógnitas que me está planteando el problema? Primero que nada, ¿cuánta masa de tanino voy a obtener? O sea, ¿cuál es mi masa de producto a obtener? La masa, o sea, lo que me interesa es saber cuántas toneladas, cuántos kilos en el día voy a obtener. Yo parto de la base que procesa 330 toneladas de madera húmeda. Entonces, si
procesa 330 toneladas día, quiero saber qué masa de producto final voy a llegar a obtener. ¿Cómo obtengo esa masa final? Es fácil. De la solución concentrada, teniendo la masa de la solución concentrada y teniendo la composición de la solución concentrada, puedo obtener directamente la masa de producto final. Obviamente, esto va a sufrir diferentes etapas de concentración, de secado, spray, como me menciona el problema, pero el producto nace de la extracción sólido-líquido. Lo que yo voy a obtener de producto nace a partir de la extracción. Entonces, ya teniendo este dato, yo puedo obtener la masa de tanino a obtener. ¿Para qué me sirve esa masa de tanino a obtener? Para calcular el rendimiento. Porque el rendimiento, como les decía, es cuánta masa de producto obtengo dividido cuánta materia prima procesé en el día. Esto ya es una característica propia de la materia prima y de mi proceso. La masa obtenida, voy a obtener mayor o menor cantidad de masa en función de cómo anduvo mi proceso. Pero también voy a obtener mayor o menor cantidad de masa en función de la calidad de la materia prima. Puede estar siempre limitado por la materia prima. Para calcular el rendimiento, normalmente cuando se plantea el rendimiento de un proceso industrial, se plantea en un periodo de tiempo. El rendimiento en el día, el rendimiento semanal, mensual o anual. ¿Cuánta masa obtuve en el día, en el mes, en el año? O dividido la cantidad de materia prima que utilicé en el día, en el mes o en el año. Siempre que hablamos de rendimiento, se está planteando sobre un periodo de tiempo. En este caso, como nosotros estamos analizando en el día, a mí lo que me interesa es la masa de producto que obtuve, dividida la masa de materia prima que procesé. Esa masa de materia prima es la madera que ingresó en el proceso. Son esas 330 toneladas que son datos del problema. Ahora, la eficiencia ya tiene que ver con cómo operé mi proceso para obtener ese producto. ¿Cómo está calculada la eficiencia? ¿Qué masa de tanino obtuve? O sea, ¿qué masa de producto obtuve? Dividida la masa de tanino que ingresa al proceso. ¿Qué significa? La materia prima puede traer mayor o menor cantidad de solutos. Un día yo proceso una materia prima de muy buena calidad y por lo tanto este X sub I de la materia prima va a ser alto. O sea, una madera que me trae mucho tanino. Y otro día puedo estar procesando una madera que tiene muy poco tanino y entonces este X sub I va a ser más bajo. Eso ya es inherente a la materia prima. La eficiencia de mi proceso va a estar dada por cuánto obtuve en función de cuánto hubiese podido obtener. Siempre está referido a lo que yo hubiese podido obtener. En teoría, el valor teórico que yo podría obtener es toda la materia, todo el tanino que ingresó con esa materia prima. ¿Sí? La realidad es que no pude obtener todo eso, porque parte se fue en el sólido agotado. Como parte se fue en el sólido agotado, mi eficiencia va a ser menor a 100, o menor a 1, depende de cómo lo quieran expresar, base 1 o base 100. ¿Se comprende? Para calcular la eficiencia yo lo que necesito es saber cuánta masa de tanino, recuerden que es siempre masa de tanino tengo en la solución de extracción, dividido la masa de tanino que tengo en mi sólido que estoy ingresando a proceso. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que es el concepto de rendimiento o de eficiencia? Recuerden que siempre estamos hablando de masa de tanino y masa de tanino, o de masa de producto y masa de producto. Solamente que el rendimiento está referido a la materia prima procesada, a la totalidad de la materia prima procesada, y la eficiencia está referida a la masa teórica que hubiese podido obtener. Si nosotros lo queremos ver desde otro punto de vista, supongamos que estamos hablando de jugo cítrico, de jugo de naranja. La masa obtenida de jugo
dividido la materia prima procesada, la materia prima va a ser los kilos de naranja que utilicé. Y en este caso, la eficiencia va a ser la masa de jugo que obtuve, dividido la masa de jugo que traía la cantidad de naranja que yo ingresé a planta para procesar. Ahí ya depende, si la naranja era muy jugosa, debería haber obtenido mucho jugo, y si era una naranja seca, debería haber obtenido poco jugo. Siempre es el producto dividido la materia prima o dividido la masa teórica a obtener. ¿Alguna duda? Si no, seguimos. Bueno, continúo, yo cualquier cosa ustedes me interrumpen. Tengan en cuenta que para este tipo de problemas, solo voy a borrar todos los dibujos, ten en cuenta que nosotros, para este tipo de problemas, estamos considerando datos en base seca. ¿Cómo sé que son los datos en base seca? Y porque el problema me lo está diciendo. Me dice que ingresó 330 toneladas día de madera húmeda, que tenía un X% de humedad, eso puede variar. Por lo tanto, yo acá para la resolución utilicé diferente nomenclatura. Llamé como F a la corriente de madera húmeda, y matemáticamente lo que yo hago es sacarle esa humedad. Afecto por el factor de concentración y obtengo la madera seca, las toneladas de madera seca que ingresan al proceso. En realidad no se está secando la madera, no se la seca para meter en el proceso. Lo que yo hago es, matemáticamente, extraigo esa humedad. ¿Alguna duda? ¿Listo? Una vez que ya comprendí lo que tengo que obtener, puedo plantear los balances de materia y de energía. Perdón, los balances de materia global y particular. El balance de materia global, sencillo. Todo lo que entra igual a todo lo que sale. Y el balance de materia particular, ya tengo que analizar los datos del proceso. ¿Por qué? Yo tengo que plantear el balance de materia particular para los tres componentes que tengo acá. Para el solvente, para el soluto y para la fibra. Y luego, según los datos de proceso, voy cancelando en función de que la concentración sea cero o no en algunas corrientes. ¿Qué es lo lógico? Lo lógico por la característica del proceso. Fibra voy a tener exclusivamente en la corriente G y en la corriente L. La fibra voy a tener solamente en la corriente G y en la corriente L. Eso lo tengo ya expresado acá en la ecuación 4. Solvente voy a tener en tres corrientes. El solvente va a estar presente en la corriente de ingreso, en la corriente de la solución concentrada y en el sólido agotado. La única corriente que no ingresa con solvente es el material a extraer. Y en cuanto al soluto, ahí tengo que leer muy bien el problema. ¿Por qué? En este problema en particular, recuerden lo que les dije, en este problema en particular, el soluto entra puro. Entonces este valor es 0. Pero podemos darle un problema en el cual le decimos que la corriente de solvente tiene, por ejemplo, un 0,1% peso en peso de soluto. Entonces, este dato no lo podríamos anular, sino que tendríamos que tenerlo en cuenta al momento de plantear el balance de materia. Bueno, para la resolución se los dejo para la casa. O sea, lo interesante era ver cuál era el concepto de rendimiento, cuál era el concepto de eficiencia, y que comprendan las relaciones entre los componentes dentro de las mismas corrientes. Cómo se distribuye el soluto, cómo se distribuye el solvente en las dos corrientes de salida, y la fibra que pasa de una corriente a la otra sin alterarse. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O paso al siguiente problema? Profe, Sí. ¿se me escucha? Sí, sí, sí. En la hoja anterior, la masa del rendimiento, a ver, ¿puede volver atrás? ¿Cómo? Perdón, la masa del... ¿Puede volver atrás? Porque no me acuerdo cómo decir. ¿La filmina anterior? Sí. Ah,
Segundo. Un segundo, borro las Bien. anotaciones. Sí. ¿Cómo era la diferencia entre la masa, entre rendimiento y eficacia, la masa obtenida y la masa de tanino obtenida? ¿Era? ¿Qué era Eh, distinto? Te hago una corrección. Eficacia no es lo mismo que eficiencia. ¿Mm? Eso No, vayan sí, sí. metiéndose en la... ¿Saben cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? Eficacia es lograr el objetivo. ¿Mm? Eficiencia es lograrlo con el menor consumo de recursos. Eficacia es hacer una extracción. Eficiencia es lograr obtener la mayor cantidad de producto a partir, tratando de obtener el menor desperdicio posible. Bien. Eficaz me confirma que yo lo hice. Eficiencia me dice, no solo lo hiciste, sino que encima ahorraste plata. O perdiste menos dinero. Vayan metiéndose en la cabeza, porque son conceptos distintos. La diferencia entre rendimiento y eficiencia, entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí. Es Entre fácil. las masas. La entre las masas. Sí, El porque rendimiento, una era como haciendo el ejemplo de las naranjas, una era todos los kilos, mientras que la otra vendría a ser solamente la pulpa o algo así. Eso vendría a solo el ser, por jugo. ejemplo, claro, el Ahí, jugo. ahí te estoy remarcando. En el Sí, rendimiento nosotros consideramos mi producto, que es la masa obtenida, cuánto producto obtuve, cuántos kilos de producto, dividido la materia prima. Si lo quieren ver como naranja, están haciendo jugo de naranja, la masa obtenida es el jugo. La materia prima es la naranja. ¿Cuánto pesaba la naranja antes de pasarlo a la exprimidora? Ese es el rendimiento de mi proceso. La eficiencia es cuánto producto obtuve, cuánto jugo, el mismo valor anterior. Fíjense que este valor es exactamente igual a este. Ambos están referidos a mi producto final. ¿Cuánta masa obtuve? Pero ya no considero la masa de la naranja, sino la masa teórica de producto que ingresó a proceso. O sea, yo lo que ahí necesito es saber efectivamente cuánto jugo traía la naranja. Normalmente, ¿de dónde se obtiene este dato? De un laboratorio. ¿Sí? Este es un dato de planta. El rendimiento es un dato de planta. O sea, yo peso la materia prima que ingreso a mi fábrica, peso mi producto final obtenido y calculo el rendimiento. ¿Sí? Pero es todo a escala industrial. Peso cuánta materia procesé, peso cuánto producto obtuve. Todo a escala industrial. Para sacar la eficiencia, yo lo que necesito es un dato de laboratorio. Peso cuánto producto obtuve, la masa obtenida, pero lo tengo que relacionar con un dato teórico que me tiene que decir el laboratorio. El laboratorio me tiene que decir que esa materia prima tenía un máximo de tantos kilos de producto. Que una naranja tenía el máximo de tantos kilos de jugo para extraer. ¿Se comprende? sí, profe, entiendo. Gracias. La eficiencia siempre es un dato que está relacionado con un dato de laboratorio. Es un valor que se obtiene a partir de un dato de laboratorio. Lo mismo que en el tamiz. Nosotros suponemos que en el laboratorio se logra un proceso perfecto. En el tamiz suponemos que en un tamiz de laboratorio se hace una separación perfecta. En extracción también. Nosotros suponemos que se hace una extracción perfecta en el laboratorio. O mucho más eficiente que cercana a 100, con una eficiencia cercana a 100, mucho mejor que lo que podríamos lograr en planta. Pero cuando hablamos de rendimiento, estamos hablando de un proceso, de un dato, netamente industrial. Esto yo lo obtengo midiendo, pesando, midiendo volúmenes, pesando toneladas de producto obtenido y de materia prima procesada. La eficiencia, yo peso mi producto que obtuve en el día o en el mes y lo divido por, en teoría, cuánto tendría que haber obtenido. Es la masa que ingresa. ¿De dónde saco ese dato? Del laboratorio exclusivamente.
En el segundo problema, es también un proceso de extracción sólido-líquido, solamente que hacemos sobre algodón para hacer la extracción de aceite crudo. Lo que tenemos que calcular es la materia grasa, y acá habla del LEX. ¿Qué es el LEX? Por eso les decía, traten de respetar la nomenclatura que usé en el primer problema. Fíjense que el proceso es exactamente el mismo. Tenemos la entrada de solvente, tenemos la salida de la solución concentrada, que normalmente se la llama micela. Tenemos el ingreso del granulado de algodón y la salida del LEX. Estos son los nombres comunes con los que se trabaja cuando se habla de extracción con solvente en aceites. Puede ser de soja, puede ser de algodón, puede ser de maíz. Normalmente a la materia prima se le hace un proceso de extrusión y de granulado, por eso se hace la extracción sobre G, sobre el granulado. A la fibra que queda como remanente de la extracción, se le denomina LEX. Es esa fibra que contiene un poquito de solvente, un poquito de aceite. Y la micela es la mezcla entre solvente y soluto. En este caso, el soluto es un aceite. Es el aceite que trae el material vegetal que estamos extrayendo. El el diagrama de bloques es exactamente igual. Nombramos las componentes de la misma forma que habíamos nombrado en el problema anterior. Vamos a ver cómo planteamos el proceso. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el problema? Nos dice que tenemos granulado de algodón que tiene un 22% de materia grasa o aceites. Y que el resto, obviamente, el 78% es material no soluble, es la fibra. Estimamos que la eficiencia de extracción es del 95%. Nuevamente, ¿cómo calculamos la eficiencia de la extracción? La materia grasa o el aceite que extraímos dividido la materia grasa o el aceite inicial. O sea, un segundito. ¿En qué consiste la eficiencia? En calcular cuánto aceite tenemos en la micela dividido cuánto aceite teníamos que ingresó a proceso. Yo puedo calcular la eficiencia igual que como vimos en el problema anterior. La micela, como dato adicional, me dice que la micela, que es esa mezcla aceite-solvente, tiene un 35% peso en peso de aceite. Ese es un dato particular de este proceso. ¿Cómo lo resolvemos? Es bastante sencillo. Planteamos también. Identificamos de la misma manera. S solvente, I el soluto, F la fibra. Empezamos a analizar qué datos tiene. La corriente G, que es el granulado, sabemos que tiene un 22% de materia grasa o de aceite. Obviamente el resto fibra. En la micela también tenemos que el 35% es el aceite, el 65% va a ser solvente. No nos dice nada del solvente, no nos dice que ingrese con aceite. Por lo tanto suponemos, si no tenemos ningún dato, obviamente suponemos que la composición de aceite en el solvente inicial es igual a 0 en la alimentación. Si tenemos un dato de proceso, me dice que mi eficiencia es del 95%. En el problema anterior me pedía calcular la eficiencia, pero ahora me dice que yo tengo una eficiencia del 95%. Si yo ya tengo este dato, puedo recurrir a la expresión de la eficiencia. ¿Sí? ¿Qué era la eficiencia? Era la masa de soluto que obteníamos en la micela dividida la masa del soluto que teníamos en el granulado. ¿Alguna duda hasta ahí? Acá lo que hago es ir al revés. Primero, en el primer problema yo calculaba la eficiencia, ahora uso la eficiencia como un dato. Voy para atrás. Un segundo. ¿Qué consideraciones necesito hacer yo para resolver este problema?
Si ustedes leen el problema en forma más detenida, van a ver que no tengo ni un dato de masa. Tengo algunos datos de composición, o sea, tengo algunos datos del granulado, tengo de la micela. Del solvente asumo que tengo 100% de solvente que ingresa, que no tengo nada de soluto ahí disuelto, nada de aceite disuelto. Pero me está faltando algún dato de masa. Entonces, esto no lo habíamos hecho hasta el momento, pero cuando yo no tengo ningún dato de masa, lo que puedo hacer es adoptar una corriente, adoptar una masa de corriente. Yo puedo decir que puedo fijar un valor para una sola corriente. Puedo decir que G, por ejemplo, son 100 toneladas, proceso 100 toneladas. Puedo tomar valor base 100, puedo decir que sea 1000, o sea, base 1000, base 1, una tonelada, un kilo, un gramo. Pero yo asigno una masa a una corriente. Lo que no puedo hacer es asignar masa a más de una corriente. No puedo decir que G es tanto y ese es tal valor. Tengo la libertad para expresar sobre una sola corriente. Tengan en cuenta también que en este problema yo no tengo ningún dato de masa. Pero si yo tuviese un dato de masa de una de las corrientes, ya no puedo asignar valor a ninguna otra. Esta adopción de corriente solamente se puede dar cuando no tengo ni un dato de masa. Ténganlo bien presente porque es un error común que suelen cometer. Tienen un dato de masa de una corriente y adoptan la masa de otra. No, si ya tienen un dato de masa, el resto lo tienen que calcular. ¿Qué otro dato tienen? Hay un dato fundamental que habíamos visto hoy en el Power, que era las relaciones entre masas en lo que es el soluto y el solvente para el LEX y para la micela. ¿Qué era lo que habíamos visto? Decíamos que la relación de masa en el soluto, perdón, de soluto y de solvente en la micela es igual a la relación de masas del soluto en el LEX con respecto a la masa del solvente en el LEX. Esta igualdad. Y esta igualdad se podía plantear solamente para estas dos corrientes, para el LEX y la micela. Si yo conozco esto, bueno, lo voy expresando numéricamente, lo voy expresando en forma matemática. Sé que la masa de soluto en la micela dividido la masa de soluto de solvente en la micela igual a la masa de soluto en el LEX dividido la masa de soluto de solvente en el LEX. ¿Cómo expreso esa masa? Igual a la masa total de la corriente por su fracción peso en peso. Y una vez que yo ya tengo expresada ambos términos de ecuación, puedo sencillamente cancelar las masas y finalmente me queda una expresión todavía más simplificada, que es la que utilizo para este tipo de resolución. Sé que la fracción, tengan en cuenta que siempre podemos hablar solamente del LEX y micela. La relación entre la fracción de soluto con respecto al solvente para la micela es igual a la fracción de soluto con respecto a la de solvente para el LEX. Y esto va a ser igual a una constante K. Es similar a trabajar con las relaciones entre corrientes, en las cuales yo llegaba a una expresión K que estaba basada exclusivamente en las fracciones en peso. De esta manera yo obtengo una relación, una constante K, que está basada exclusivamente en las concentraciones peso en peso, en la relación entre concentraciones. En base a esto y planteando los balances de materia, ustedes deberían poder resolver el problema. ¿Alguna duda sobre esta parte? Ten en cuenta que esto se da solamente en extracción. Estas relaciones se dan solamente en extracción. ¿Tienen alguna duda? Bueno. Un segundito. ¿Están viendo el Excel? Perdón, el Word. ¿O siguen viendo el PowerPoint? Sí, profe, se ve el Word. Ok. Bueno, este es el taller que les subí al campus.
Recuerden que tienen que presentar solamente el problema número 3. El problema 1 ya vimos más o menos cómo lo pueden resolver. El problema 2 también. Se tienen que basar en las relaciones entre composiciones. Y lo que van a tener que plantear es el problema 3 y presentarlo. Recuerden que en el problema 2 yo no les di ningún dato de masa, entonces podían asumir un valor X para la masa. Para la masa de una de las corrientes. Yo lo que hice fue asumir que G era igual a 100 toneladas. En este caso, yo les digo que tenemos 100 toneladas de alimentación de granulado, y fíjense que en realidad les estoy dando una relación entre corrientes, porque les digo que cada 100 toneladas de alimentación de granulado se emplean 30 toneladas de solvente. Ya estamos mezclando un poquito con lo que habíamos visto en las series de problemas anteriores. Teniendo esta relación de masas, y teniendo estos datos de masas, utilizando los datos de Lex y de Micela, yo sé que el 4% del solvente ingresado se pierde en el Lex. Se pierde con el material, con la fibra inerte. Ahora, lo que les pido calcular es la eficiencia de la extracción. ¿Sí? En este problema, en el problema número 2, sabíamos que la eficiencia era 95%. Acá estamos en otra situación, en otro problema distinto, entonces lo que tienen que calcular es justamente la eficiencia de la extracción. ¿Alguna duda? Bueno. Esto es todo por hoy. Toda la parte de extracción sólido-líquido, y con esto vamos a terminar con esto estamos terminando la parte de balances de materia. Plantéenlo porque parece sencillo, pero van a ver que siempre tiene un poquito de complicación. Y traten de entregar a tiempo para poder corregir, para darles para el parcial. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. ¿El parcial va a ser el 7 de julio? A ver, un segundito, miro las fechas. Creería que sí, que se mantiene la fecha. Porque 14, creo que ya es semana de mesas. Sí, creo que No, mantenemos la fecha. 14 es de recuperatorio, José. No hay De mesas antes recuperatorio. del... Sí, 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 y después ya vienen las recuperatorio. vacaciones, no hay mesas. Sí, el 7 Sí, sí. era. Y el 14 el recuperatorio en todo caso, si no, lo tomaremos al final. No me acuerdo cómo estaba Exacto. planificado. Y normalmente hay un solo recuperatorio por parcial, así que no sé si vamos a terminar de corregir los 80 parciales Sí. para Sí. el 14. Creo que en el cronograma dice que los recuperatorios son a fin de año. Sí. Sí, el problema es corregir 80 parciales en una semana Sí. en forma digital es bastante complicado. Pero bueno, en principio se mantiene la fecha del 7. Ustedes tendrían que entregar el 30 este taller y entra en lo que es el temario para el primer parcial. Con eso nosotros cerramos la parte de balance de materia. En el cuatrimestre siguiente empezamos con balance de energía sumado a los balances de materia. O sea, complicamos un poquito más. Profe. Primera parte de los trabajos finales, algunos sí, algunos no, se les va a ir haciendo la devolución. Sí, yo todavía no terminé de mirar tampoco. Tengan en cuenta con los talleres que normalmente hacemos la devolución a alguien del grupo, no necesariamente al que subió el taller al campus. Porque si no tenemos que estar buscando a ver quién fue el que subió, buscar el correo, reenviarle. Entonces normalmente mandamos a una persona del grupo. Traten de compartir, ni bien reciben, compartirlo con sus compañeros. Porque después resulta que alguno de los compañeros no recibió el taller corregido, no lo tiene para estudiar. Profe. Sí. ¿El parcial va a ser escrito y después nosotros vamos a tener que sacar una foto y enviar, o es por campus?
No, el parcial es un cuestionario por campus, como hicieron en el último cuestionario, que pueden Ok. tener verdadero o falso, multiple choice, puede ser cuestionario siempre por campus. Normalmente arrancamos con el cuestionario, se habilita el cuestionario de las 7 y se cierra a las 7:20. Nosotros les mandamos antes los problemas para el parcial, o sea que ustedes ya pueden descargar el archivo, pero está con contraseña. A las 7:20, cuando se cierra el cuestionario, se les da la contraseña para abrir el archivo. Ahí van a tener 2 problemas, todos los datos van a estar ahí, si necesitan alguna tabla, alguna conversión de unidades, van a tener ahí, no van a tener que recurrir a ninguna tabla. Y de ahí sería hasta las 9, o sea, son 2 horas en total parcial. Y luego tienen que subir la foto de los problemas. La foto de los problemas los tienen que mandar al correo de la cátedra, no al campus. Los manejamos por correo. Está bien. Gracias, profe. Esa es la metodología que veníamos usando el año pasado y anduvo bastante bien. 20 minutos estrictos, una vez que finaliza el tiempo, no se recibe más el cuestionario. O sea, no es que no se recibe, el cuestionario se cierra y las respuestas que hicieron quedan registradas. No es necesario que ustedes lo envíen finalizado el tiempo. Y tengan en cuenta que para el parcial tienen que tener siempre la cámara encendida apuntando a su espacio de trabajo. Apuntándolo a ustedes, micrófono abierto, cámara encendida y siempre apuntando al espacio de trabajo. Si tienen celular o si tienen notebook, tienen que prever que la cámara apunte hacia donde estén ubicados. Bueno, si no tienen ninguna duda, alguna otra consulta, damos por finalizada la clase. Si ya dieron su asistencia al chat. Sí, ya cargué todas las asistencias. Toda la asistencia. Ok. Bueno, que tengan buenas noches, chicos. Cualquier consulta, Hasta ya luego. saben, a la cátedra. No, profe, gracias. Hasta luego. Profe.